Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Queridas y queridos oyentes, aquí estamos de nuevo por nuestro programa Abre Brecha Venezuela con Carlos Aznares. Hola Carlos, y con mi persona. Saludamos, agradecemos a Nieve Valdés de la Radio del Sur y agradecemos también a Eduardo Medina por la producción de este programa que siempre pide la colaboración de ustedes, su sugerencia, su consejo, porque estamos, Carlos, en un momento global muy peligroso. Podemos decir, lo hemos escrito en resumen latinoamericano, que en este momento tiene un papel muy importante, ¿no? De agregar, informar con el ataque que hay a toda la prensa libre en el mundo de la parte del imperialismo, que hay un gran proceso de reseteo del capitalismo a nivel mundial en varios aspectos. Antes de todo, un reseteo bélico para que haya una mudanza de toda la economía de los países que ya en un estadio muy avanzado con respecto a Europa y otros países, por supuesto, que son en el centro desde siempre de la guerra, como los Estados Unidos, Inglaterra, pero también el régimen sionista, que como estamos viendo, un perro rabioso que ya no responde más a su dueño, que está por delante de su dueño, está haciendo lo que le da la gana. Prácticamente, como digo, el periodista Bob Howard en su libro sobre la guerra, que siempre se actualiza, cuando en la última parte del mandato de Biden, cuando Biden le dijo a Netanyahu que la percepción en el mundo que había de Israel era de un Estado canalla. Él contestó con mucha arrogancia: hemos visto una ocasión y la hemos tomado. Cuanto más se golpea fuerte, cuanto más se tiene peso en las negociaciones. Esto, reconversión bélica esto reseteo, tiene que ver con la ocultamiento total de la asimetría total que hay también entre la contradicción del capital sobre el trabajo. Lo que hacen ellos es decir, en la base de las negociaciones cuando se va en términos sindicales, lo estamos viendo en Paraguay, en Panamá, lo estamos viendo en Argentina también, pero ellos dicen a los pueblos que no tiene que ponerse en una correlación de fuerza, por lo contrario, lo chantajean y dice que no tiene que pedir nada, que tiene que negociar sin el peso de la lucha de clase, de la construcción de correlación de fuerza, que es el único que te da la posibilidad de hacer un verdadero negociado. Esto lo hace la burguesía hoy, en su parte más arrogante, como hemos visto, porque nos cita Netanyahu, y lo dice con mucha desfasatez. No podemos llegar en un lado, y llegamos con otra herramienta que no tiene nada que ver con la legalidad. Pero ellos se piensan y se muestran como los dueños de la legalidad internacional, cuando evidentemente donde no llegan con su artificio, como están haciendo en Argentina con el lawfare y todo, llegan con las armas y dice: bueno, vamos a matar el jefe de un país, vamos a matar su científico, como hicieron. Pasó, esto es el tercer también modo de resetar
tentativo de resetar. Hay un reseteo global de los contenidos en la batalla de las ideas, en cómo se tiene que pronunciar alguna palabra, cómo se la tiene que pronunciar los pueblos, es decir, de una manera totalmente depotenciada, totalmente rendida, sumisa. Es como por lo contrario la están pronunciando la clase dominante. Imagínate tú cuando en la base del llamado derecho a la defensa, siempre de los mismos, es decir, del imperialismo norteamericano es súper rabioso, ¿no? El régimen sionista. Ellos, en nombre de su defensa, puede hacer un genocidio, puede llegar en los países, matar a la gente llamándolos homicidio selectivo, ¿no? Como si una bomba, por ejemplo, puede determinar las elecciones si le gusta uno o le gusta otro, ¿no? Eso también es una retórica que está, digamos, tomando mucha fuerza desde años en Europa, porque no han robado la posibilidad de pronunciar las palabras radicales, revolucionarias, que son la única que puede dar una esperanza de futuro, como hemos visto con la resistencia heroica del pueblo palestino, que no ha dicho muy claramente eso, pero esa por ello no es resistencia, es terrorismo, es matar jefe de Estado, matar científico, matar niño, matar mujer. Eso no es derecho de defenderse. Nosotros los pueblos tenemos derecho de defendernos hoy más que nunca, Carlos, también uniéndonos y también intentando de salir de esta fragmentación también de análisis que no nos lleva a ver cómo hay un mundo donde ellos, la burguesía, se está reorganizando de una manera nazi, exactamente como pasó con la creación de los monstruos, que ya lo tenemos. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en Argentina, es que se van aumentando en un periodo de transición tan brutal como es eso, que como ya lo digo Gramsci en su época, en esta fase crecen los monstruos. Hoy estamos en esta fase, que siguen aumentando los monstruos, que siguen parcelizando la lucha de clase, que siguen robándonos los contenidos, que siguen obligándonos a aceptar una gigantesca guerra contra los pobres a nivel mundial, que se impone con una vieja receta del suprematismo blanco y occidental, por supuesto, que está agregando lo que con una eficaz definición Vladimir Putin, el presidente ruso, digo, el colectivo occidental. Es decir, a nosotros el colectivo no lo han destruido, pero ellos, con la Carta de Madrid, su nueva internacional nazifascista, se está reposicionando con un colectivo negro, no negro, en el sentido oscuro, obsceno, arrogante, nazifascista y nazisionista. ¿Qué piensa Carlos? Creo que en esa teoría del reseteo que vos planteás, que creo que es tal cual lo que está ocurriendo, lo que se está buscando claramente es naturalizar este nuevo mundo que ellos intentan otra vez poner en pie, ¿verdad? Esto es un proceso que viene de lejos. Nos acostumbraron a controlarnos con la pandemia, o sea, ahí hicieron una inversión bastante potente de lo que significa paralizar al mundo y dar órdenes desde distintos estamentos, como vivimos en esa época, donde nadie podía, por el terror, por el miedo, por lo que sea, contrariar las leyes y las instrucciones que ellos planteaban. Y ahora, en esta segunda etapa, lo están haciendo a través de
tomar posiciones con un desparpajo absoluto. O sea, ellos ya no cuidan ningún tipo de aspecto, digamos, de entrar con una posición sutil o de alguna manera tratar de convencerte. No, es o aceptás estas reglas o quedás a la intemperie. Y si te rebelás estando a la intemperie, te pasamos por encima de la aplanadora militar. Por eso está pasando lo que estamos viendo estos días, no solamente con Palestina, que ha sido atroz, es atroz todo lo que todo el aparato bélico que están mostrando y haciendo actuar contra un pueblo que mayoritariamente está desarmado, porque más allá de que la resistencia palestina o las facciones de la resistencia están en una lucha de autodefensa armada, el pueblo palestino no está combatiendo, su forma de combatir es quedarse en el territorio, pero está combatiendo con armas. Y ellos los castigan como si fueran un pueblo con tanques, con aviones, Y en el otro andarivel, el intento de crear el Gran Israel, que poco a poco van ganando territorio. O sea, fijémonos, Siria ya está en manos prácticamente de ellos, con una alianza con Al-Qaeda, con lo que significaba toda la estructura que manejaba Al-Golán. En el Líbano han logrado, a través de las presiones sobre el gobierno libanés, ya no sobre Hezbollah, pero sí sobre sectores del gobierno libanés, generar una contradicción entre la resistencia que representa Hezbollah y el propio gobierno del Líbano, que le pide a Hezbollah que cese la lucha armada. De hecho, o sea, desde el momento, está bien que ha habido asesinatos muy importantes para la estructura de mando de Hezbollah, pero desde el momento que hubo el alto el fuego, Israel rompió el alto el fuego 1, 2 y 1000 veces, y Hezbollah no respondió. Y no responde no porque no pueda responder, eso está claro. No responde porque tiene que cuidar el patio interno, no destruir la relación que tiene con el gobierno libanés, que si eso se rompe, tenés un enemigo que te ataca desde afuera y un enemigo que te ataca desde adentro. El otro tema es, obviamente, no han podido controlar Yemen. Yemen es el baluarte de la resistencia en este momento, junto con Irán, que ha sido atacado, pero Irán también tuvo que cuidarse hasta último momento de no ser él el protagonista principal, o sea, no ser el que lleva adelante el primer ataque, porque saben que la capacidad de reacción de este enemigo es brutal en ese sentido. Entonces estamos viendo cómo en pocos días la balanza ya no está equilibrada. Y dependemos, y cuando digo dependemos, digo los países que todavía nos quedan en el mundo, yo me refiero por ejemplo al continente latinoamericano, dependemos de lo que suceda en esta confrontación brutal que se está dando entre Israel e Irán, donde no hay códigos para Israel y sí hay códigos para la República Islámica. Hasta ahora, esta semana hemos visto con dolor el ataque al canal estatal de la televisión y la radio iraní. Digo, se atropellan todos los códigos en ese sentido, y si hay que bombardear un hospital, se bombardea un hospital, si hay que bombardear un canal de televisión, se lo hace, no importa la cantidad de muertos, pero ¿cuál es el objetivo? Mostrarnos y acostumbrarnos al horror, al terror, y retraer a las poblaciones que quieren de alguna manera rebelarse frente a eso. Y vos lo decías, no es solamente por el lado del camino de esta confrontación bélica. Estamos viendo cómo se retrocede socialmente en cada uno de nuestros países, cómo los trabajadores, antes de plantear un aumento de sueldo, que ya eso parece de otra época,
antes de plantear una medida de fuerza por un despido, lo piensan mucho. ¿Por qué? Porque saben que el otro no tiene códigos y que si te despidió a Juan, va a despedirlo a Pedro y va a despedirlo a José, va a despedir a todos si tiene que despedirlo porque tienen posibilidad de recambio, tienen posibilidad de tener una cola de miles de personas desesperadas por tener un puesto de trabajo digno, que no es digno para nada. Entonces, esto lo estamos viendo mucho en Latinoamérica. Y hay otro dato que estamos discutiendo mucho en Argentina. Esta semana ha trascendido esta foto del gabinete de Netanyahu con el mini gabinete argentino, que es Milei, la hermana y uno más. Y allí aparece un plano de la Patagonia Argentina en el lado donde está sentado Netanyahu. Esto es que se les escapó, que no se dieron cuenta, que un fotógrafo sacó esa foto. No, esto es exactamente la foto que ellos necesitaban para decirnos a los pueblos: ojo, vamos por la Patagonia, estamos haciendo acuerdos con la Patagonia, argentina y chilena, porque no es solamente la Patagonia argentina y chilena, que además lo hacen pensando también, y el trascendido de la reunión de Milei con Netanyahu es muy claro en ese sentido. Ha habido acuerdos económicos, pero también ha habido acuerdos militares. Hay un acuerdo simbólico militar, porque Argentina que puede participar en esto, pero sin embargo hay un tema de que un país lo va a defender al otro frente a una confrontación bélica, y ya está la confrontación bélica. O sea, Argentina se pliega militarmente a colaborar con Israel. Esto ya viene de antes también, pero ahora se efectiviza. Y además está el tema, obviamente, territorial. Si los colonos israelíes tienen necesidad de salir provisoriamente o definitivamente de ese lugar que ya no es tan seguro para ellos, tienen el plan B, que es Argentina, la Patagonia Argentina. Lo venimos denunciando hace mucho. Soldados israelíes vacacionan en la Patagonia Argentina. Se han descubierto soldados israelíes con mapas y con instrumentos para medir territorio, para medir el cauce de los ríos. Bueno, ahora tienen la oportunidad, porque tienen un gobierno absolutamente sionista, que les ofrece la posibilidad de tener el plan B territorial, que viene de antes también. Acordémonos que la Patagonia Argentina era uno de los lugares donde, cuando se decidió finalmente ir a Palestina, estaba también en la Patagonia, estaba también, creo que era Uganda, en África, como territorio. Entonces estamos en un momento que yo creo que ellos están seteando y nosotros estamos a la defensiva. Como izquierda mundial, estamos a la defensiva, estamos siguiendo la agenda de ellos. Y más aún, hay sectores de la izquierda que de alguna manera convalidan este accionar, por acción o por omisión, pero convalidan este accionar del imperio, del sionismo. Cuando vos tomás una posición radical, enseguida están diciéndote de que, bueno, no pegues el salto hacia el antisemitismo, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces, me parece que el aporte que tenemos que hacer los que, por lo menos mediáticamente, tenemos alguna posibilidad, es que hay que debatir cómo enfrentar a este enemigo que ya no es el enemigo de hace 10 años. Es el enemigo que no tiene ningún prurito para avanzar sobre un territorio o sobre la economía de un país sin ningún tipo de códigos. Eso que decíamos antes. Si tenemos que convencerte, te vamos a convencer. Y si no te podemos convencer, te vamos a destruir. Claro. Quiero agregar dos cosas que me gustaría que me comentaría.
porque en Argentina un punto de cruce importante ha sido el atentado al AMIA. Ahí cambiaron todo, también y influenciando la política argentina. Y lo segundo, que tiene mucho que ver también con la receta de Milei, es que el Banco Mundial, de eso se discutió en la cumbre del G7 que ha habido en Canadá. Se discutieron los datos del Banco Mundial, que dice que estamos a un nivel de crecimiento por todas las economías de los países capitalistas más bajo desde 2008, cuando ha habido una otra fase de la crisis estructural, y que el único continente que por lo contrario tiene crecimiento es el continente asiático. Como por casualidad hay esos tipos de ataques, ¿no? Sí, tal cual. Lo de AMIA, como tú dices, es tal cual. Ellos allí, nosotros creemos que realmente se trató de, tanto la Embajada de Israel, que fue el primer atentado, como el de la AMIA, son atentados de falsa bandera. Nosotros pensamos que eso no tiene que ver con ellos. ¿Qué es lo primero que dijeron? Aquí intervino Irán, intervino Hezbollah. Y se puso esa matriz de opinión, mediáticamente tuvieron un acompañamiento enseguida muy grande, en el sentido de que sí, que había entrado una célula de iraníes y de Hezbollah a hacer esa operación. Se dieron 1000 vueltas en los juzgados, hubo 1000 acusaciones, hubo persecuciones de gente vinculada a mezquitas islámicas en la Argentina, y finalmente no se llegó a nada. Pero a partir de ahí se cambió la matriz de opinión sobre la forma de tratar de adoctrinar y generar dependencia a todos los presidentes que vinieron después de ese momento. Todos pasaron por el aro del sionismo. Todos, incluidos Cristina Kirchner, incluido Néstor Kirchner, incluidos los más progres. Todos en algún momento fueron a Estados Unidos a reunirse con el Congreso Judío Mundial, con las autoridades del sionismo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, quedaban como de alguna manera cómplices de ese atentado. Entonces ellos metieron la matriz de opinión mediática de que Argentina había sido atacado por Irán. Y jamás se pudo demostrar eso, pero no importa, porque ellos siguieron avanzando. Y de hoy tienen un presidente y un gobierno absolutamente ligados a esa posición y ligados a Israel en toda línea. Bueno, lo comentábamos la otra vez, ¿verdad? Que un ministro de Relaciones Exteriores tenga que jurar por la Torá en la Argentina, es un chiste, pero no es un chiste. Es una manera de decirte, te pongo la bota, te pongo el pie y te pongo todo el cuerpo encima tuyo y vos no vas a decir una palabra, porque si la decís, estás liquidado. O te pasa lo que le pasa a los palestinos o le pasa a Irán. Y esto con Irán están demostrando que no tienen fronteras, no tienen límite en la agresión. No es solamente que se le escapa a Trump Netanyahu. Yo creo que Netanyahu sabe que Trump no lo puede parar. Netanyahu sabe que los intereses israelíes en Estados Unidos y sobre todo en el Parlamento norteamericano no juegan a favor precisamente de detener su impulso y su forma de actuar. Así que estamos en una situación límite y yo creo que vamos a tener que seguir, ya ahora se nos va el tiempo, pero vamos a tener que seguir debatiendo sobre esto e impulsando que precisamente la izquierda internacional esté a la altura de las circunstancias frente a un momento muy, muy difícil como el que estamos viviendo. Y ahora es el momento de presentar a nuestro invitado, en este momento, en este caso,
una embajadora que anda por Europa y que nos representa, sobre todo a los latinoamericanos. Es una embajadora obviamente venezolana, que nos representa muy bien, y vamos a escucharla a ella también. Abre brecha, Venezuela. Marilyn Di Luca es la embajadora y representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Asumió este cargo en junio de 2024. Desde entonces, ha participado activamente en foros internacionales, defendiendo el derecho a la alimentación y una mejor nutrición. En el 52º Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, subrayó la urgencia de intensificar las políticas para combatir el hambre a nivel mundial, a pesar de la suficiente producción de alimentos. Las desigualdades económicas, el cambio climático y los conflictos agravan la inseguridad alimentaria global. Di Luca también ha destacado los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir el hambre, mencionando iniciativas como el Plan San-CELAC 2030. Bueno, con mucho gusto recibimos hoy un huésped muy especial, Marilyn Di Luca, que es embajadora de Venezuela en la FAO. Una tarea bastante compleja, considerando todos los ataques que ha habido con la medida coercitiva unilateral. Y te digo que nosotros aquí, tú conoces Europa, ¿no? Para que no puedan acusar que no somos bastante pluralistas, quisiéramos ayudar la oposición venezolana a ganar el premio de idiotez a nivel internacional, pero también europeo, como digo el capitán Diosdado Cabello recién. Entonces vamos a retomar algunos de sus argumentos para que tú puedas decir cuánta pertinencia tiene. A propósito de alimentación, ellos dicen que, bueno, los niños en la escuela no son alimentados, dice que los presos, los detenidos en la cárcel no tienen bastante alimentación, que Venezuela descuida los mares y que, digamos, todo esos argumentos que ellos retoman en los encuentros internacionales. ¿Qué dices tú? ¿Qué experiencia tienes con respecto a la FAO? Bueno, gracias Geraldine, gracias Carlos por esta oportunidad que me dan en participar y poder hablar acerca de esas matrices que han intentado imponer en torno a la política alimentaria y nutricional del gobierno bolivariano, la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. En ese sentido, en vista de aprovechar también el tiempo que gentilmente ustedes me dan, Geraldine y Carlos, primero, nosotros recientemente tuvimos el placer de representar a Venezuela en el marco de la Semana de la Nutrición en Roma, que es un espacio multilateral en el cual se reúnen todos los países miembros de las Naciones Unidas para la Agricultura, la Alimentación, para el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, todas las organizaciones de las Naciones Unidas que están acá en Roma, que tienen acá sede en Roma, que están orientadas a la alimentación, se reúnen, pero además sociedad civil, organizaciones académicas, movimientos sociales, y bueno, ahí pudimos hablar de dos temas fundamentales mostrando la experiencia de Venezuela. Uno, la alimentación escolar, y otro, las diversas políticas que hay de nutrición y de alimentación para la garantía del derecho a alimentación. Y ahí pudimos mostrar, uno, lo que tiene que ver con la universalidad de nuestros programas. Venezuela no trabaja las políticas de alimentación focalizadas, como generalmente se trabaja en el mundo, específicamente por criterios de inclusión. Es una política de carácter universal, es decir, se identifica como derecho, porque responde a lo que ha sido, lo que fue la Constitución de 1999 que lideró el presidente Hugo Chávez, en el cual, a través de una consulta nacional, se pudo crear los elementos de lo que hoy en día sigue siendo una política humanista, un modelo de igualdad y de justicia social. Entonces, primero, programas alimentarios de cobertura universal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el programa de alimentación escolar atiende a 5 millones de niños,
5 millones de niños es la matrícula escolar del sistema educativo venezolano. ¿Qué significa? Que se identifica la alimentación como una necesidad, como un bien social que debe ser garantizado por el Estado venezolano. Pero hay otra cosa bellísima, Carlos y Geraldine, que todo eso ha sido consultado, ha sido articulado, ha sido diseñado también desde las bases comunitarias, desde el poder popular. Y hago un salto rápidamente porque también hemos sido pioneros en el mundo en lo que tiene que ver con la consulta a las comunidades, a los líderes, a las lideresas, para poder diseñar las políticas desde la experiencia y desde las realidades de las comunidades. Entonces, volviendo a los programas alimentarios, la educación escolar no solo es un problema o no solo es una acción de el Ministerio de Educación, sino que participa la comunidad educativa, participan los padres representantes y madres, participa la organización de liderazgos comunitarios que abraza a la escuela como una unidad fundamental de esa comunidad y como una unidad de desarrollo donde convergen no solo la educación de los niños y niñas, sino la alimentación, la salud, el entorno social y la conciencia ambiental, que además se vincula con lo que está plasmado en el Plan de la Patria. Hay otra realidad en torno a lo que tú decías, Geraldine. En 2015 hubo el decreto de Obama en el cual se identifica a Venezuela como una amenaza inusual. Por supuesto que es una amenaza inusual porque es una amenaza para el modelo capitalista. Esa es la amenaza que ellos están identificando. El modelo progresista, que además vale decir que en las Naciones Unidas pudimos celebrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en el 2015, donde 2 años antes ya Venezuela por la FAO tuvo un reconocimiento por ser uno de los países con mayor avance en la erradicación del hambre. Posterior a demostrar ese éxito, posterior a demostrar al mundo en el marco de las Naciones Unidas que el modelo bolivariano de alimentación era exitoso, se aplica lo que fueron las medidas coercitivas unilaterales en el 2015. Pero ahí surge una respuesta de lo que en Venezuela comúnmente decimos, solo el pueblo salva al pueblo, que fue la conformación de organizaciones comunitarias lideradas por la comunidad, en la cual surgen los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Qué significa eso? Es un sistema, técnicamente lo podemos denominar como un sistema de abastecimiento y producción de alimentos a nivel local. Se hace un registro comunitario para identificar las familias y para identificar las necesidades alimentarias y nutricionales de la comunidad, de tal manera de satisfacer de acuerdo a lo que es el principio de atención de acuerdo a las necesidades. Ese programa que se implementó para enfrentar estas medidas coercitivas que bloquean el comercio internacional y que además nos afectan no solo en el intercambio comercial de los alimentos, sino que como productos, sino que ha incidido en la capacidad productiva nacional, que además vale decir, recordando la Constitución del cual hablé ya inicialmente, que desde el marco de la creación de la Constitución se habla que la alimentación es un derecho y está consagrada en el artículo 305 de nuestra Constitución. Pero ese derecho a la alimentación dice que está soportado por las capacidades productivas de la nación, es decir, soberanía alimentaria. Y de ahí también el segundo ataque, Geraldine, a nuestra Constitución y a nuestro modelo. ¿Por qué? Porque en el mundo la alimentación es un negocio y se vincula con todo lo que son las transnacionales. Al decir que es un derecho, ese proceso de seguridad alimentaria que habla que debe haber acceso económico y acceso físico para el gobierno venezolano implica que debe haber una garantía independientemente de lo que tiene que ver con los costos y la visión mercantilista de los alimentos. Entonces, el segundo programa de gran impacto, los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Garantía de alimentos para la atención de cerca de 8 millones de familias venezolanas, que ha logrado
restituir lo que tiene que ver con la protección del derecho a la alimentación. Hago una cronología rápidamente porque sé que tenemos poco tiempo. 2013-2014, Venezuela referente en la FAO como ser uno de los países que más rápido había avanzado en la erradicación del hambre como cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015. Recibimos el premio de la FAO en el 2015. 2015, aplicación de las sanciones contra Venezuela. Está sencillo. Es un plan para tapar las capacidades de demostración de que otro modelo es posible, que las alternativas son posibles y que un nuevo orden mundial es posible. Entonces, en el tema de alimentación hay evidencia científica, hay indicadores, y no solo en el 2015, sino que a partir del 2016 se crean los CLAP, se mantiene una inversión social. Con la dificultad económica se mantuvo una inversión social. ¿Cuál es la diferencia de nuestro sistema con el sistema capitalista? Geraldine y Carlos, ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué ha pasado en las crisis económicas de Europa, de Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo primero que se destruye? ¿Qué es lo primero que se paraliza? La inversión social, que además lo llaman gasto social. Es un gasto social. ¿Cómo llegó la actual administración de los Estados Unidos? Identificando gastos sociales, parando todo lo que tiene que ver con gastos sociales. Venezuela, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, mantuvo la inversión en la garantía de los derechos de la población venezolana. Surgió este programa que te estoy mencionando, todo el apalancamiento para la producción, que es importante también mencionar. Toda crisis trae oportunidades. Hoy día, ustedes saben cómo hemos venido mostrando a nivel internacional también, cifras de la CEPAL así lo soportan, un crecimiento sostenido económico en Venezuela. Existen evidencias e indicadores económicos, y no dichos solo por el gobierno venezolano, respaldado por organizaciones internacionales que tienen que ver con el tema estadístico. Entonces, mi respuesta a ese planteamiento que tú nos mencionas el día de hoy, Geraldine, es que hay evidencia científica, hay literatura que así respalda crecimiento económico de nuestro país, inversión social mantenida en nuestro país, atención nutricional a la población más vulnerable e inclusive mejoras en los indicadores alimentarios y nutricionales de nuestro país. Pero otro elemento fundamental, producción. Estamos saliendo de ese modelo rentista petrolero de solo importación. Nos bloquearon el comercio internacional, producimos. Y eso estamos haciendo, desde la comuna produciendo nuestros alimentos. Me quiero referir, Marilena, ahora, me parece muy claro todo lo que has dicho sobre cómo está trabajando Venezuela en este sentido, pero hay un tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Yo vengo estudiando mucho el tema del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que son abanderados y líderes en la lucha contra los transgénicos, por ejemplo. ¿Cómo se para la revolución bolivariana frente a esta penetración que hacen las corporaciones con respecto a los alimentos transgénicos? ¿Cuánto hay de autodefensa en el sentido de generar alimentos sanos para la población? Fíjate, Carlos, en una primera instancia, la voluntad política de nuestro gobierno se manifiesta en la creación de sus leyes. Los transgénicos tienen una ley que prohíbe su introducción a nuestro país. Y recientemente también se creó la ley de semillas, que la ley de semillas fundamentalmente lo que plantea es el rescate de semillas nativas y la producción de semillas nacionales que permitan romper con lo que es la transformación genética de la producción de los alimentos. Romper el ciclo, y romper el ciclo significa partir desde nuestras semillas. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno para protegernos en torno a lo que es esa visión global de partir desde el punto de vista de los transgénicos para la producción de alimentos. Adicionalmente, Carlos, importante decir que Venezuela cerca del 60% de su aporte calórico está basado en producción nacional, está basado en la producción de cereales, está basado en un nuevo surgimiento de producción de alimentos, como es el incremento
de las leguminosas, que son los granos para nosotros, las caraotas, los frijoles, el aumento de los tubérculos, que forman parte importante de las calorías que consumen los venezolanos y las venezolanas, tubérculos, yuca, batata, papa, y la mayoría de esos hortalizas y vegetales, la mayoría de esos productos vienen dados, son resultados de la producción familiar o la agricultura familiar, el aporte de los pequeños productores, y generalmente esa producción que se ha venido incentivando tiene como práctica ancestral buenas prácticas en la producción de los alimentos. Eso también nos permite mostrar una producción diferente que está basada en la producción agroecológica, en la cual también hacemos lo que tiene que ver con el respeto en la secuencia de la producción de los alimentos, fundamentalmente basada en los bancos de semillas comunitarios, que viene siendo una práctica que se está realizando hoy en día en Venezuela. Carlos, decirte también que además del marco regulatorio, el marco normativo, el modelo bolivariano se basa fundamentalmente en las prácticas comunitarias, como los autogobiernos, la participación activa, las comunas productivas, y también visibilizar las capacidades ancestrales de nuestra producción. Entonces, en ese sentido, rompemos lo que son la imposición de las transnacionales en torno al origen de los sistemas alimentarios para la producción de alimentos, y eso también permite o es un referente de protección para los transgénicos. La oposición en todos los organismos internacionales lleva un ataque multifacético a Venezuela, empezando por el nuevo Estado comunal que se va desarrollando con respecto a la herencia del comandante Chávez, que ha retomado Nicolás Maduro como una onada. Sabemos que al final del mes, ellos dicen, por ejemplo, que se está destruyendo el Estado, que va a ser todo un descontrol, y por supuesto atacan las mujeres venezolanas que dirigen los organismos de autogobierno antes de todo. Sabemos que al final del mes hay encuentro importante a nivel internacional. ¿Cómo va a, contrarrestar estos ataques Venezuela, y cuál es el rumbo de la comunidad? Ya tú lo explicaste, pero ¿cuáles son los proyectos que van en el sentido del autogobierno, de la soberanía alimentaria, pero también de la paz con justicia social, que es garantía de seguridad para los pueblos? Fíjate, gracias Geraldine. A mí me faltó algo de la pregunta inicial, que uno queda así como pendiente de lo que están diciendo. Invitamos a la comunidad internacional, invitamos a todo el que desee visitar nuestro país. Hay una estabilidad política y hay plena paz. Si en Venezuela estuviese la hambruna y la desestabilización política, otros serían las demostraciones y las expresiones del pueblo. Invitamos a ir a ver la realidad de Venezuela. Todas esas matrices se desmontan paseando un día por alguna ciudad de Venezuela. En cuanto a los liderazgos de las comunidades, como les dije, nuestro modelo se centra en la participación popular. Hemos tenido cerca de 20 o más elecciones. Ya llevamos cerca de 5 años incorporando un sistema de consultas. Primero, un poquito más discreto en niveles organizativos geográficos. Hoy desde las más pequeñas unidades de distribución geográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Una comunidad. Estamos en vísperas de realizar nuevas consultas a las comunidades de acuerdo a proyectos. Ya se ha hecho. ¿Con qué intención? Con lo que hemos llamado sistema de planificación estratégica local. Identificación del problema local por la misma comunidad, vinculada con el gobierno local y a su vez vinculada con toda la estructura administrativa del Estado venezolano. Esos proyectos son liderados por los consejos comunales, que son elegidos además por la organización de la comunidad. Y de acuerdo a la problemática hacen un mapa estratégico de priorización
para poder buscar desde sus capacidades propias las soluciones a esos problemas, respaldada por la Organización del Estado venezolano. Y algo más innovador aún, que es que se están haciendo las consultas por los grupos que permiten decir que es un modelo inclusivo, un modelo de participación donde todos los grupos son visibilizados. Por ejemplo, próximamente vamos a realizar la consulta popular de proyectos para la juventud, la visibilización de la juventud. ¿Cómo están viendo los jóvenes, las jóvenes, cuál es el aporte desde la juventud? ¿Cuáles son los problemas que identifican? ¿Cuáles son las opciones que plantean para solucionarlo? Pero sobre todo, ¿cómo participan ellos en esa solución de los problemas? Entonces, eso también pasa con las mujeres, eso también pasa con los pueblos indígenas. Entonces, creo que toda esa construcción permite mayor eficiencia, permite transparencia, permite identidad, permite integración, permite sostenibilidad, permite conciencia. Y eso es elemental porque, como decía Gramsci, para que pueda haber una transformación y una revolución, debe haber una revolución desde la conciencia, debe ser una revolución cultural, para que pueda mantenerse a través del tiempo lo que tiene que ver en esa transformación. Todo esto está ligado a nuestro plan de la patria y a las 7T que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro, que además hoy son ley. ¿Por qué son ley? Porque debe mantenerse, y son ley porque el pueblo orientó a que fuese una ley que fundamenta todo lo que tiene que ver con las transformaciones que está viviendo nuestro país. Y es una transformación, además, que nosotros nos sentimos orgullosos, que planteamos, nos estamos transformando, somos dinámicos, estamos nosotros revisándonos siempre. Ahorita que me ha tocado la responsabilidad de estar en el sistema de Naciones Unidas, ¿en qué anda el sistema de las Naciones Unidas? En una transformación, porque se han dado cuenta y porque además voceros como el presidente Nicolás Maduro, voceros líderes de Venezuela han dicho debe transformarse ese sistema rígido que en este momento no responde a las demandas y las exigencias del mundo, no responde a las exigencias y las demandas de la humanidad. ¿Qué estamos viendo ahorita con Palestina? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de indignación en torno a lo que está ocurriendo en Palestina, lo que está ocurriendo en Irán recientemente? Entonces, estas transformaciones que tienen que darse no solo se están dando en Venezuela desde una participación comunitaria liderada por gobierno con voluntad política de gobierno, sino que debe ser una transformación que tiene que generarse a nivel global. Bueno, Marilyn, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero es un lujo escucharte, sobre todo, por ejemplo, para mí que estoy en Argentina y que escucho a quienes hablan permanentemente del tema alimentación ligado a las corporaciones, ligado a los transgénicos, ligado a todo lo que significa destruir realmente una sociedad desde el punto de vista alimenticio. Entonces, escuchar el paradigma venezolano, escuchar la posibilidad de lo que se está construyendo con enorme sacrificio y sobre todo desafiando las sanciones, el bloqueo, que no es una palabra vana y vacua, sino que es una palabra que afecta a los pueblos. Para nosotros es un lujo que te agradecemos muchísimo. Y esperemos tenerte otra vez en el programa dentro de un tiempo para poder seguir profundizando esta problemática tan importante para el pueblo como es la alimentación. Ahí está lo que le están produciendo justamente al pueblo palestino, la guerra del hambre, que es llegar a esos extremos. Hablan de la bestialidad y de la crueldad del sionismo, ¿verdad?, que tú mencionaste. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, queridas y queridos oyentes, nos despedimos por esta vez, por esta semana, pero nuestra cita sigue siendo la misma. Hacemos un llamado a ustedes para que nos entregue su consejo, sugerencia, crítica. Y bueno, nos saludamos, Carlos,
los dos y saludamos a los oyentes y saludamos también a la Radio del Sur, a Nieve Valdés, agradeciéndola por la oportunidad, y también despedimos a nuestro productor, Eduardo Medina Guevara. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.